Bueno, pues buenas tardes, compañeros, compañeras. Hoy empezamos el primer Mate Martes del 2025. Este Mate Martes va a ser con Pilar Sabariego. Ya después os contaré algunas cosillas de ella, seguro que las habéis leído en el correo, pero bueno, cosas interesantes. Antes de nada, voy a dar paso a Eloísa. Eloísa Rol es compañera de la SEM, de la Sociedad Extremeña de Educación Matemática, que ya sabéis que quien organiza estos matemartes con el CPR de Coria. Y Eloísa es la compañera que lleva la página web. Ya sabéis que últimamente está, vamos, está aniquilada, está súper actualizada con un montón de información y siempre muy, muy al día. Y ella nos va a contar una primicia aquí hoy en el Mate Martes de hoy. Así que, Eloisa, cuando quieras. Muchas gracias, Bea. Pues nada, yo vengo a contar que vamos a lanzar una nueva actividad dentro de la sociedad. Entonces, para eso voy a compartir la pantalla y os voy explicando. Un momentito, ya estoy viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, pues desde la sociedad, con el fin de potenciar la resolución de problemas, como una herramienta clave en el aprendizaje de las matemáticas, pero también propiciar una preparación previa a las Olimpiadas Matemáticas, pues lanzamos una nueva actividad, como he dicho, que se llama Retos Olimpiadas. Es un concurso en el que puede participar el alumnado matriculado en los centros educativos de la Comunidad de Extremadura en cada uno de los siguientes cursos. Como sabéis, tenemos en nuestra sociedad, convocamos tres Olimpiadas. La Olimpiada Levin, que está dirigida al alumnado de sexto de educación primaria, la Olimpiada Junior, que va a segundo de la ESO, y este año también vamos a convocar la Olimpiada Juvenil, que va dedicada a alumnado de cuarto de la ESO. ¿Y en qué consiste este concurso? Pues para cada una de las diferentes categorías, cada semana se va a publicar en nuestra web un problema para resolver cada una o sea, para resolver, ¿no? ¿Quién lo va a resolver? Pues el alumnado que lo estime oportuno. ¿Y cómo lo va a resolver? Pues al lado del problema va a haber un modelo en el que aparece el enunciado del problema y el nombre y apellido del alumno que lo resuelve. Ese modelo lo tiene que imprimir y ahí en ese espacio lo tiene que resolver a mano, ¿vale? Luego después lo tendrá que escanear y lo adjuntará a un formulario que se facilitará también en la página web, ¿vale? ¿Cuánto tiempo va a tener para resolver y enviar? Pues va a tener una semana, ¿de acuerdo? ¿Y quién lo va a tener que enviar? Pues lo puede enviar el propio alumnado si, no si es ya mayor, pero si necesita ayuda, pues lo puede enviar o bien el docente o bien su padre, su madre o tutor o tutora legal, ¿de acuerdo? Y en el formulario ese se va a pedir esos datos, pues para que si en algún momento hay que llamar a esas personas o hay que comunicar algo a través del correo electrónico, pues para que tengamos los datos de las personas representantes del menor. Bueno, hasta aquí el alumno ha querido participar, lo ha enviado y a continuación, pues en los 15 días desde que se publica hasta a los 15 días, habrá un periodo en el que la comisión organizadora irá revisando todas esas respuestas que ha recibido y elegirá la resolución ganadora que considere más adecuada entre todas las presentadas. ¿De acuerdo? ¿Y qué reconocimiento se va a tener? Pues esa que se ha elegido como resolución ganadora, pues se publicará en nuestra web, ¿vale? Además, tanto la Olimpiada Juvenil como la Olimpiada Alevín y Junior, al alumnado, a todos los que han ido ganando durante las semanas, las diferentes semanas, se les va a entregar un diploma, ¿vale? Y para la categoría juvenil, este año solo tenemos Olimpiada comarcal, perdón, autonómica, entonces será en ese momento, ¿vale? Cuando se le entregue.
Y toda esta participación, es decir, los que hayan ganado, el diploma se le entregará en la sede donde pertenezca su centro de referencia. ¿Vale? ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Pues toda esta información la podemos encontrar pues, en nuestra página web. Entiendo que estáis viendo ahora mismo la página web, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder acceder aquí? Pues vamos aquí al menú superior, Olimpiadas Matemáticas, que ya veis que podemos acceder a diferentes lugares de las Olimpiadas y aquí aparece uno nuevo que es concursos, retos, Olimpiadas. Pues clicamos ahí y en esta página van a ir apareciendo todas y cada una de las cosas que he explicado, ¿vale? Aquí tenéis también las bases del concurso, que está la información mucho más detallada. Y si tuvierais alguna duda o queréis preguntarnos algo de cómo entregar o cualquier cosa que os surja, pues podéis contactar con nosotros aquí a través de la página web que he enlazado esto, o bien aquí en la parte de la derecha que pone contacta con nosotros. ¿De acuerdo? Y nada, simplemente pues yo os animo a que facilitéis esto a vuestros centros educativos que a través de las redes y a través de los correos electrónicos que se han enviado estamos teniendo muchas consultas. Entonces parece que a ver si queréis participar y que se animen los niños y los docentes y los papás que pregunten y que se pongan al día. Simplemente deciros que empezaremos mañana. Mañana será el lanzamiento de los tres primeros problemas, uno para la Levin, otro para la juvenil y otra para la junior. Y por mi parte, pues ya os he presentado esta nueva actividad que hacemos y espero que os guste. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eloisa. Pues nada, intentaremos animar a nuestros estudiantes para que participen en el concurso de retos. Vale, otra cosita, sí, antes de que empecemos, que recordamos que está el plazo de matemáticas en la calle todavía abiertos hasta el día 31 de enero. Por si a alguien todavía se le ha pasado, quiere inscribirse, que la reunión inicial será la semana que viene, el miércoles que viene, entonces todavía si alguien se quiere animar, está todavía el plazo abierto. Bueno, pues os voy a presentar, ahora ya sí. Os voy a presentar a esta compañera que tenemos hoy aquí, presentada a Pilar Sabariego Arena. Ella es licenciada en matemáticas por la Universidad de Sevilla y posteriormente acabó en Cantabria, donde es doctora en matemáticas. Desde el 2008 es profesora de secundaria y ha compaginado ese trabajo con ser docente en la Universidad de Cantabria, en el área de didáctica de las matemáticas, ¿vale? Si habéis leído su currículum, que lo hemos mandado en el correo, habéis visto que Pilar es muy activa, muy, muy activa. Yo destacaría tres vertientes, ¿vale? Por un lado, bueno, toda la que tiene que ver con su carrera como docente de aula, con la que, bueno, que está claro que es muy activa porque ha ganado varios premios o sus alumnos, tutorizados por ella, ha ganado varios premios. Además, a mí me gustó verlo porque son de distintas índoles, ¿no? Algunos tienen que ver con estadística, otros tienen que ver con la visualización de la mujer. Bueno, pues un perfil bastante diverso. Y luego además ella es muy, muy activa también en la Sociedad Cántabra y en la Federación de Profesores, la que tiene, bueno, pues también un papel bastante activo en algunos de esos proyectos internacionales que si habéis visto en los correos que ha llegado desde la sociedad, si sois socios de la sociedad extremeña, han llegado algunos correos pidiendo, ¿no? Si queríamos pidiendo colaboración para participar en algunos de ellos. Pilar es una de las personas que se encarga por ejemplo, del deditón, que es súper interesante. No sé si luego tendremos tiempo para que nos cuentes también alguna cosita al final del Mate Martes, pero bueno, de momento nos vamos a centrar en lo que estábamos hablando, es su, mm, su libro. Yo sí que me lo he leído, lo tengo por aquí. Además, no sé si se ve, ay, se ve regular, ¿verdad? Aquí.
no se acaba de centrar bien. Bueno, Episodios Matemáticos es un libro de la editorial Cataratas y es que ha tenido muy buena acogida. Pilar además en él cuenta pues, cosas muy sencillas con actividades y propuestas muy novedosas. Estoy segura de que en este Mate nos vas a contar cosas, nos vas a dar algunas pinceladas, ¿verdad? Para llevar esa historia de las matemáticas que a veces nos cuesta introducirla así de forma natural en el aula. Eh, Me parece que la ocasión era perfecta. La semana que viene, ¿no? En un par de semanas tenemos el 11F, es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que seguro que podemos tomar nota de algunas actividades que nos funcionen bien para ese día. Bueno, os dejo con ella, ¿vale? Recordad que tenemos los últimos 15 minutos para preguntas, pero yo estoy segura que si tenéis alguna durante el proceso, Pilar, ¿verdad? Bueno, seguro que nos lo dice ella ahora. eh, no le importará parar para contarnos alguna cosita. Si tenéis alguna duda, lo ponéis en el chat, estaremos un poco pendientes para daros micro, ¿vale? Y si puede ser, si nos dais permiso, cámara, ¿no? Que es menos frío, ¿no? Si vemos caras amigas, ¿vale? Nada, pues con eso os dejo con Pilar y con sus episodios matemáticos. Muchas gracias, Pilar. Nada, gracias a ti. Con esa presentación una se pone más nerviosa, ¿eh? Seguro que lo hace genial. Bueno, espero que lo estéis viendo. Si no, me dice, ¿eh, Beatriz? ¿Lo veis? Sí. Sí, sí, se ve la presentación ya. Vale, muy bien. Pues yo, como ha dicho Beatriz, si tenéis alguna duda, la ponéis en el chat y ella me avisa y paramos, porque es que si no, a mí se me hace duro explicarlo sin saber si hay un feedback, pero no un feedback de que me digáis sí o no, sino de si os estáis enterando, si algo no lo habéis entendido y os gustaría que lo explicara de otro modo. Entonces, si queréis preguntar lo que sea, lo escribí y ella me avisa y así lo hacemos más ameno para todos, porque si no es que parece que le estoy hablando a una pared. Bueno, lo primero que quiero deciros es que aunque Beatriz me presente y parezca que es que yo hago muchas cosas y tal, también la edad hace que haya hecho muchas cosas. Entonces, como ya llevo muchos años, desde el 2008 dando clases, pues me ha dado tiempo en tantos años a hacer muchas cosas. Y una de las cosas que he hecho ha sido escribir este libro, pero lo que más me gusta de escribir el libro, de haber escrito el libro, es cómo surge la idea de escribir el libro. Y voy a empezar contando eso, el cómo y el por qué surge el libro. Mira, yo siempre me ha encantado la historia en general y la de las matemáticas en particular, pero porque me gustan las matemáticas, no por algo distinto, sino porque me gustan las matemáticas, me gusta la historia, pues la historia de las matemáticas. Y ya cuando estaba haciendo la carrera hice algunos seminarios de historia de las matemáticas, pero no me atrevía a meterla en mis clases. Yo lo que quería era mm, no quedarme solo con la anécdota, sino ir un poco más allá. Entonces, aquí os pongo la explicación que dio la Federación cuando salió el libro, del porqué del libro. La enseñanza de las matemáticas en el aula también puede apoyarse en su historia y eso, en la historia de los avances de las matemáticas, y eso era lo que yo quería, no quedarme solo en la anécdota, sino poder enseñar matemáticas apoyándome en la historia de ellas. Entonces, como yo quería, pues siempre que veía en alguna revista, donde fuera, algo que tuviese que ver con la historia de las matemáticas, pues yo me interesaba, lo leía, buscaba, intentando ver cómo podía hacerlo. Entonces, en este artículo de la revista Sigma de Meavilla de 2008, el artículo, pues nos da algunas razones, de hecho da 10, para introducir la historia de las matemáticas en el aula. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. ¿Por qué? Nos da materiales y recursos que podemos utilizar y que van a favorecer que nuestros alumnos aprendan. Además, si nos quedamos solo con la anécdota,
pues son una fuente de motivación para los alumnos, porque no hay más que, es que les encanta el cotilleo, igual que a todos, y a ellos más. Entonces llega la profe de mates, que normalmente tiene fama de, y le está contando prensa amarilla, pues a ellos les encanta. Pero fuera parte de eso, de que puede ser una motivación para ellos, también les sirve para inculcarle valores, porque los matemáticos no estamos en nuestra casa tumbados y se nos cae una manzana y ahí está la idea feliz para resolver un problema, sino que normalmente los problemas se resuelven después de mucho, sí son muy difíciles, sobre todo después de mucho tiempo, de un esfuerzo, de una constancia, y algunas veces no se pasa la vida y no se ha resuelto el problema. Entonces, les da uno, si nosotros enseñamos eso a nuestros alumnados, van a aprender, le estamos transmitiendo valores como eso, como el esfuerzo y la constancia, que son cosas que ahora en el tiempo de la inmediatez, pues como que no. Entonces, como veis, todo lo que os estoy diciendo son razones que tú dices, sí, sí, es verdad, podemos usar la historia de las matemáticas. Si contamos historia de las matemáticas, por supuesto, van a aparecer mujeres, con lo cual le vamos a dar visibilidad. Vamos a aprender directamente de los grandes matemáticos y matemáticas y además les vamos a quitar ese halo de dioses que normalmente se les da. Pensamos que ellos son lo más grande del mundo y que son unos, están tocados por una varita mágica, pero si lo unimos a que se han tenido que esforzar y que algunas veces ni siquiera han llegado a la resolución del problema, pues estamos aprendiendo dando a la vez una visión humana de esas personas. Por supuesto, es una ciencia que va cambiando, porque cosas que en un momento se han enseñado, se han explicado, se han demostrado de un modo, con el tiempo se escriben, se enseñan, se demuestran de otro modo, incluso algunas veces las conjeturas se refutan o se rechazan. Así que es una ciencia que es viva, que está viva, aunque ellos te digan, pero 2 y 2 es 4 siempre. No, eso sí es verdad, o sea, sí es verdad que son 2 y 2, 2 y 2 son 4 siempre, pero hay cosas de matemáticas que van cambiando. Además, nosotros cuando enseñamos matemáticas casi siempre empezamos por el final y le damos la solución no en el orden en el que realmente se enseñó históricamente y algunas veces contar cómo se llegó a la solución es más interesante que dar la solución directamente. Por supuesto, si las matemáticas han servido para resolver problemas aplicados, prácticos, pues ya se dan cuenta de la utilidad que tienen las matemáticas, independientemente de todo lo que se hable ahora de ellas y de su utilidad con todo lo que es el tratamiento de datos y demás. Y por supuesto, cuando unimos todo esto, lo que le estamos mostrando a nuestros alumnos es que las matemáticas forman parte de la cultura humana porque están presentes desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando yo leo esto de Meavilla, digo, claro, es que lo tengo que hacer, lo que no sé es cómo hacerlo. Os estoy hablando que este artículo es del 2008 y aunque yo seguía contando mi anécdota y tal, no me atreví a dar el paso. Ay, que esto se ampliaba y se me había olvidado. Bueno, entonces, en el primer trimestre del curso 19-20, el de la pandemia, pues una alumna me dice, Pilar, ¿por qué no hay mujeres en matemáticas? Y yo, ¿cómo? ¿Y yo qué soy? Y yo me señalé así. Y dice, mujer, pero conocía. Hay una que se llama Hipatia, ¿no? Y yo, sí, es verdad, yo no de mí todavía no han hecho una película, es verdad, yo no soy conocida. Y después de eso, pues también, como estaba dando clases en el máster, hice un mentimeter para que me dijesen nombres de matemáticos y matemáticas, y aquí tenéis la muestra de los que salían. Tales, Pitágoras, Descartes, Newton, Leibniz, pero mujeres poquitas. Eso sale Hipatia y tal. Y entonces, juntando esas dos cosas, cuando la alumna me preguntó por qué no hay mujeres en matemáticas y yo me señalé, lo primero que se me vino fue darle un chorro de nombres. María Gaetana Arnés, Sofía Armen, Emmy Note. Pero en ese momento a la vez dije, no, no, espérate, porque tú has dado clase de historia en el máster, tienes ganas de meter la historia de las matemáticas, esta muchacha te está preguntando por qué no hay mujeres, júntalo todo y vamos a hacer algo distinto.
Y al día siguiente le llevé este cartel que veis aquí. Lo que pasa es que este está actualizado a fecha del 2024. En aquel momento era fecha del 2019. ¿Por qué le llevé eso? Pues porque justo esa semana se habían fallado los premios Nobel. Entonces estaba yo sensible de que pocas mujeres tienen premio Nobel y dije, pues voy a aprovechar para eso. Y pues nada, les mostré esto y la verdad es que hubo mucha indignación entre chicos y entre chicas. Ellos y ellas, en general decían, seguro que se le dan menos premios Nobel a las mujeres porque los jurados están compuestos por hombres y los hombres eligen hombres. Y yo, bueno, pues podría ser una razón, pero ¿no creéis que habrá otras razones? Pero es que fíjate, 221 de física y, bueno, ahora, 221 de física frente a 5, es que es una barbaridad. Entonces yo les decía, lo que estáis diciendo de los jurados compuestos por hombres, que hay machismo y tal, todo eso puede ser verdad. Y seguramente lo sea, digo, pero ¿no os dais cuenta de que desde que se empezaron a dar los premios Nobel hasta ahora había un cambio social muy grande, que al principio las mujeres no tenían acceso a la universidad ni a estudios superiores, que son los que te permiten adquirir conocimientos como para tener un premio Nobel, y ahora sí? Pues conforme vaya pasando el tiempo, cada vez habrá más mujeres que vayan ganando premios Nobel o otros premios, pues porque ya han llegado están pudiendo llegar y llegan a los sitios donde les dan el suficiente conocimiento como para poder optar a esos premios. No se quedaban muy convencidos, y yo entiendo que no se queden, cuando este año el número de mujeres ha aumentado en una solo, la premio Nobel de literatura. Entonces, cuando tú lo ves, dices, pues igual tenían razón y esto no hay manera de arreglarlo. Pero bueno, lo que os quiero hacer ver es que ellos, tanto ellos como ella, y en un tercero de eso, que normalmente están un poco rebeldes, veían que las cifras no eran normales. Luego, pues, por supuesto, había que contarle la anécdota de por qué no hay premio Nobel en matemáticas. Anécdota o realidad, no se sabe. Yo, sinceramente, lo que creo es que Alfred Nobel en aquel momento no pensó que las matemáticas fuesen importantes para la humanidad, independientemente de que se cuente de que hubo ahí un lío sentimental con una mujer que nunca tuvo, porque Alfred Nobel no se casó, sería con su novia, que en algún momento incluso he leído que era novio, pero bueno. La cosa es que, por supuestísimo, les parecía muy injusto la poca cantidad de dinero que se le daba a la medalla Phil, que encima era cada 4 años. Pero bueno, se introdujo ahí un poco de historia. Y les dije, bueno, pues yo lo que voy a hacer a partir de ahora es que voy a aprovechar y conforme vayamos viendo los temas de clase, yo ya os digo que era tercero de eso, os voy a contar historia de las matemáticas, intentando contaros historias de mujeres matemáticas, porque vosotros habéis preguntado por qué no hay mujeres matemáticas. Y como estábamos al principio del curso y estábamos con números racionales, irracionales y tal, pues lo que primero que les conté fue Dido. Entonces yo lo que hice fue llevarme este cartel a la clase y ponerlo en un sitio visible para que ellos intentasen resolver ese problema a la vez que íbamos teniendo clase todos los días normalmente, como clase normal, ¿no? Las actividades que tocase. Entonces era, si dispusieses de una cuerda de 100 metros de longitud, ¿qué forma geométrica elegirías para abarcar la mayor cantidad de terreno y fundar tu reino? ¿Cuántos metros cuadrados tendría? ¿Por qué eliges esa forma y no otra? De no poder elegir esa forma, ¿cuál elegiría y por qué? Bueno, y fuimos viendo el tema y cuando ya íbamos a terminar el tema, ellos querían saber que aquello que había allí, para qué iba a servir. Pero bueno, pues para lo que sirvió fue para decirles, bueno, venga, ¿qué solución le habéis dado a esto? Sin decirles, me tenéis que hacer un trabajo, me lo tenéis que traer por escrito. No, venga, vamos a hablarlo. Entonces, hubo gente que lo había hecho en su cuaderno, bien hecho, bien hecho. Pues yo creo que es un círculo. Bueno, ¿por qué crees que es un círculo? Pues porque si tiene esquinitas, cuando cojo polígonos, pues no relleno todo el espacio. Con el círculo sin esquinas sí que parece que lo relleno todo y no pierdo.
te decían algunos, otros te decían, no, no, un cuadrado, un triángulo. Pues yo lo he hecho con un rectángulo. Había de todo lo que os podéis imaginar, aunque es verdad que mayoritariamente salía el círculo, porque intuitivamente sale el círculo, te sale de sí un círculo. Y entonces le dije, pues sí, es verdad, es un círculo y os voy a contar la primera vez que se resolvió este problema o que tenemos constancia de que se resolviera este problema. Y os la voy a contar a vosotros también y os voy contando las variaciones que ha habido de este problema desde entonces. Entonces, Dido, que también bueno, que también no. Dido es con el nombre con el que lo conocemos a Elisa de Tiro desde que fundó Cartago, ¿vale? Elisa, pues aquí la vemos representada, ¿vale? Entonces, ella era hija de Matán I de Tiro y tenía un hermano, Pigmalión, y una hermana que se llamaba Ana. Cuando fallece su padre, todo el reino se lo deja a su hijo, como es normal en la época, se le deja al hombre. El hermano de Elisa, Pigmalión, era un hombre muy avaricioso y egoísta, bueno, no sé. Él lo que quería era más dinero, avaricioso. Entonces obligó a Dido a casarse con Siqueo, que era el sacerdote de un templo del dios Melcat, porque él sabía que se había enterado de que tenía riqueza y que entonces dijo, pues que se case con el sacerdote y así yo me quedo con la riqueza que tiene este hombre. No le dijo en un principio nada a Elisa, que se casó de una manera obediente, sin estar enamorada, pero se casó. Lo que pasa es que después se enamoró. Entonces, cuando el hermano le comenta a Elisa que se ha enterado de que su marido tiene un tesoro, que por qué no le cuenta, por qué no le dice dónde tiene enterrado el tesoro y tal, ya Elisa estaba enamorada de Siqueo y le pareció raro que su hermano quisiera saber dónde guardaban el dinero en casa. Y dijo, bueno, pues está enterrado debajo del templo del altar del templo. Y entonces Siqueo, con unos esbirros que contrató, fue a desenterrar el tesoro y a robárselo. Y de camino ya, pues mató a Siqueo. Pero resulta que Elisa em, se- le había mentido, porque como aquello le parecía extraño, le había mentido. Y le dijo y dijo ella, o sea, a Siqueo le dijo que la había enterrado debajo del templo, pero realmente estaba enterrado en el patio. Y dijo, madre mía, mi hermano ha matado a Siqueo porque yo le mentí diciéndole dónde estaba el tesoro, viene a por mí y me mata. Entonces salió huyendo. Vale, ahora después os sigo contando la historia. ¿Por qué hago aquí una parada? Pues porque en los años siguientes, en lugar de plantear solamente esta primera actividad que la planteaba al principio del tema y lo resolvíamos al final, lo que hice fue plantear un problema que tuviera contexto con la historia. Entonces ya la historia no solo me servía en tercero de la ESO, sino que podía plantearlo, en el caso de este problema, podía plantearlo en segundo o en primero y contar la historia de Dido. Entonces, en este caso, cuando en clase he contado la historia del tesoro de Siqueo y de cómo lo había enterrado en el patio y Dido engañó a su hermano, les planteo este problema. Siqueo mete el tesoro en un cofre y el cofre tiene forma de paralelepípedo. Bueno, pues si estamos estudiando geometría, es un buen momento para plantear este problema. Entonces, depende, pues nosotros podemos hablar de paralelepípedo, de ortoedro, de cajas de zapatos. Eso ya cada uno al nivel de su alumna. Y les digo, las dimensiones son 2 pies de largo, medio de ancho y 1 de alto. ¿Por qué le hablo de pies? Porque quiero que hagan cambios de unidades. Le digo que un pie son 30,48 centímetros. Pero es que además en aquella época igual sí que trabajaban con medidas de pie o de palma, de dedo. Entonces, para darle un contexto que sea lo más real posible. Pero cada uno lo tiene que adaptar al tipo de alumnado que tenga. Entonces, el primer apartado del problema es, si lo entierras 2 pies bajo tierra,
¿Qué volumen aproximado de tierra tuvo que sacar Dido para poder coger el cofre y huir? Que su hermano la iba a matar. Entonces, que hagan ellos sus cálculos. Si suponemos que el tesoro estaba compuesto solo por piezas de oro puro, ¿cuánto pesaba aproximadamente el tesoro teniendo en cuenta que la densidad del oro es 19.300 kilos por metro cúbico? Metro cúbico. Y ellos estaban trabajando en centímetros. Entonces, para que hagan cambios de unidades y se den cuenta de que tienen que estar pendientes de esos detalles. ¿Por qué la última pregunta? ¿Necesitó Dido ayuda para transportar el tesoro? Porque yo no sé vosotros, pero a mí jamás me han hecho problemas de estimación. Entonces soy incapaz es que no puedo estimar, no sé ahora mismo la habitación en la que estoy, cuántos metros cuadrados tiene. Es que me tendría que tumbar en el suelo para ver, mira, pues 2 veces yo por 3 veces yo, para poder decir cuánto mide, porque soy incapaz de estimar. Entonces les planteo esta última pregunta para que por lo menos estimen con peso. En este caso, en otros ejercicios, pues con longitud o con superficie, con lo que toque. Entonces, de aquella historia saqué este problema y ahora aprovecho este tipo de problemas para contar la historia. Es al revés. Bueno, pues os sigo contando. Dido, con su hermana Ana y un séquito de sirvientes que le eran fieles a ella, huyen de Tiro, atraviesan todo el Mediterráneo, bueno, en mitad paran en alguna isla, raptan algunas sirvientas que había en el templo de una diosa, se casan con ellos, no sabemos sin queriendo, sin querer, y se llegan hasta el reino de Jarbas o Jarbas. Vale, y cuando llegan allí, pues le dice el Dido que, por favor, ayúdanos, nos hemos atravesado todo el Mediterráneo, estamos agotados, danos un trozo de terreno en el que poder asentarnos. Y Harvard dice, sí, sí, claro, yo te doy un trozo de terreno, tanto como pueda abarcar con esta piel de buey. Y entonces Dido, muy inteligentemente, hizo la piel de buey tiritas, tiritas finitas, 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 y abarcó todo el terreno que pudo. Entonces, este es otro problema, que este sí que lo he planteado en tercero, porque en tercero mis alumnos manejan un poco mejor GeoGebra que en segundo. Y entonces lo que les pido es que si podemos llamarlo demostración, pues que demuestren geométricamente que realmente con las semicircunferencias con lo que abarcan mayor cantidad de terreno. ¿Vale? Es para trabajar esa idea intuitiva que me dijeron los del primer año. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que vosotros me decís, pero si al principio estábamos hablando de círculo y ahora aquí estamos hablando de semicircunferencia. Pues porque resulta que donde Dido se iba a sentar es el actual Túnez. Entonces, vamos a ser inteligentes. Si tenemos un reino con salida al mar, es mucho mejor que si lo tenemos solo en tierra. Entonces aprovechamos que tenemos ahí el mar Mediterráneo y además sí podemos abarcar más terreno con la misma cantidad de piel de buey. Entonces, por eso está puesto con semicircunferencia, ¿vale? Y se trata de que vean cómo va aumentando la superficie o el perímetro, ¿vale? Hallando el área del círculo y de los polígonos, la longitud de la circunferencia y del perímetro, como la mayor cantidad los tenemos con la semicircunferencia o con el semicírculo, ¿vale? Bueno, pues entonces Dido abarca todo el terreno que puede, cogiendo mar para poder también tener puertos y que allí haya comercio y demás. Y es una reina tan buena que le cambian el nombre, empiezan a llamarle Dido y en ese momento se funda Cartago. Vale. ¿Y qué pasa cuando se funda Cartago? Porque esto es que hay que contarlo. Porque es una historia que si los matemáticos conocemos a Dido, los profes de historia de la música y los profes de música también la conocen. Y es que resulta que Dido aparece en la Eneida. Y aparece en la Eneida
porque cuando ya están asentados en Cartago, viene Eneas de la guerra de Troya y para en Cartago. Y le pide a Dido ayuda, le dice, jo, venimos cansados de la guerra, por favor, danos víveres y déjanos descansar aquí. Dido le dice que sí, y en ese momento, cuando Eneas conoce a Dido, Dido se enamora de ella. Pero Dido, o sea, Eneas se enamora de Dido, pero Dido no se enamora de él. Lo que pasa es que Juno estaba muy enfadada por todo el follón de la guerra de Troya y dijo, pues voy a mandar a Cupido para que Dido se enamore de Eneas. Y así Eneas no continúa su viaje, no llega hasta Roma, no tiene a Rómulo y Remo y no funda Roma. Pero Júpiter, que no era tonto, se da cuenta de la jugada de Juno y le dice a Mercurio, no, no, tú ve y le dice a Eneas que tiene que terminar su cometido y tiene que llegar hasta Roma y ser el padre de Rómulo y Remo. Entonces, cuando Mercurio se lo dice a Eneas, Eneas es muy obediente y se va de Cartago para fundar Roma. Entonces, Dido, aquí tenéis la imagen donde pone ópera, Dido rota de amor, de dolor, porque al final Cupido había hecho que ella se enamorara de Eneas. Dido rota, porque él se va a Eneas, se suicida clavándose la espada de Eneas. Entonces, ¿por qué digo que la historia de Dido es conocida por los músicos? Porque es una historia tan trágica que en el siglo XVII Parcel escribió una ópera que se llama Dido y Eneas. Entonces, yo no sé si esta ópera se ha representado alguna vez en el Palacio de Festivales. Yo me inventé un problema que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, simple, simple. Pero me inventé el problema porque si planteaba el problema del tesoro de Siqueo en segundo de la ESO, luego cuando viera sistemas de ecuaciones, o al revés, depende del orden en el que dé la materia, podía volver a rescatar la historia y así asentar porque, ay, mira, ¿os acordáis de aquello? Pues, y continúo contando la historia y entonces así completo y asiento. Entonces, no sé si en el Palacio de Festivales ay, no me sale ahora la palabra, se ha interpretado alguna vez la ópera, pero sí que una alumna del máster me dijo que se había interpretado Liérganes, que es un pueblo de aquí de Cantabria, y ese es el cartel que me lo pasó ella. Así que ahora lo puedo, bueno, tengo que cambiar el problema porque el aforo del teatro de Liérganes no es tan grande, pero vaya, que por lo menos en Cantabria sí que se ha interpretado una vez la ópera. Y con esto termino lo que a mí me gusta contar de Dido, que es una historia que realmente me encanta porque como empecé con ella, pues es como muy real y para mí me gusta mucho, porque es la verdad de lo que yo viví. Entonces, no sé si de todos los que estáis, oye, si tenéis alguna pregunta, me lo escribí, ¿eh? Y ya me lo dice Beatriz. No sé si algunos estuvisteis en la Jaén, sé que algunos sí, pero no sé cuántos. La cosa es que de los que estuvieseis en la Jaén, esta historia ya la sabéis porque la conté allí y podéis decir, bueno, pues ahora lo que le toca es los pitagóricos. Pero no, la he cambiado para no aburriros. Entonces no voy a contaros la historia de los pitagóricos, que está en el libro, y si hablo de Teano y tal, sino que como en la Jaén os dejé con la miel en los labios con Descartes, pues voy a contar ahora la historia de Descartes y de los problemas que planteo con él. Me gusta mucho Descartes contaros esto porque os dije antes que yo me lancé ya a introducir la historia de las matemáticas fuera de la anécdota en el año de la pandemia. Entonces yo hice Dido, después hice los pitagóricos, hice también matemática india, le dediqué uno a Hipatia ya que era la que conocían ellos y llegó la pandemia y nos fuimos todos. Y mis alumnos me decían, pero Pilar, tú seguirás contándonos historias, ¿no? Nos contarás anécdotas, tienes que seguir contando, ellos decían anécdotas, tienes que seguir contándonos cosas de matemáticas,
La prensa rosa, decía una, el sálvame de las matemáticas. Y le decía yo, sí, pero no sé cómo lo vamos a hacer, porque ya cuesta mucho trabajo seguirnos como para también seguir historia. Y entonces lo que hice con Descartes fue introducirlo en un examen. El primer control, examen, un cuestionario que hicieron online, lo hicieron sobre geometría analítica. Entonces, como yo no me fiaba, bueno, no me fiaba, no, es que no estaba segura de cómo iba a salir aquello, si lo iban a, si iban a enterar, si no se iban a enterar. Lo que hice antes fue un simulacro. Y como ellos dijeron que no, al principio que no conocían mujeres matemáticas, pues lo que hice fue hacerle un simulacro de mí misma. Y le fui contando la historia mía, de mi pueblo, hablando de mi hermano, de mi primo, del patio de mi abuela. Teníais que haberme visto hablando con mi tía. Tita, ponme en el patio esta escoba así tirada y el recogedor tirado de la otra manera y la fregona ponmela de esta manera, porque lo que quería era sacar rectas. Para que yo sobre la foto que hacía mi tía dibujaba unos ejes de coordenadas y le decía, venga, sacarme las ecuaciones de esas rectas que hay ahí, que son la escoba, el recogedor y la fregona. Y contándole cosas de mí. ¿Por qué hice eso? Porque yo quería que se pareciera a lo que ellos iban a encontrar cuando hicieran el examen de verdad que iba a tener el contexto de Descartes. Entonces yo os voy a poner algunos de los problemas del examen a la vez que os voy contando la historia de Descartes. Bueno, pues Descartes, me gusta el subtítulo del valor de distraerse con una mosca. Ah, por cierto, es que a mí me lo tapa la imagen mía aquí arriba, pero veis que aparece arriba punto 1, 2, 3, 9, 10. Esos son los puntos del el decálogo de Meavilla sobre por qué introducir la historia de las matemáticas en el aula. Las ventajas de introducirla, pues de los que os estoy contando, con cuál estaría relacionado. Bueno, pues os cuento. Descartes, empiezo la historia prácticamente por el final, porque resulta que la reina Cristina de Suecia estaba intentando montar una academia en Suecia, en Estocolmo, que fuese el centro cultural de Europa. Entonces, claro, ella quería que allí fuesen la florinata de todas las disciplinas para formar, para convertirse como si fuese, entonces no lo había, pero en una universidad a nivel europeo, donde estuviese lo mejor. Entonces llamó a Descartes para que fuese y Descartes, por favor, ¿cómo no me voy ahí? Me está llamando la futura reina, claro que voy. Fue con un barco a recogerlo, que él entonces estaba en Holanda, se fue hasta Suecia, con tan mala suerte que es que le tocó, se fue en septiembre y le tocó un invierno horroroso, horroroso, y encima la reina Cristina de Suecia le gustaba levantarse a las 4 a las 5 de la mañana para que le diera clase de Descartes. Entonces Descartes, que había sido muy enfermizo con el frío de Estocolmo y, y la reina haciéndole madrugar, vamos, a deshoras prácticamente, pues cogió, se dice, una neumonía, no se sabe. La cosa es que él intentó curarse, dándose, un momento, que eso es, dándose, haciéndose a sí mismo un brebaje. Esto es historia real, ¿eh? Él intentó curarse haciendo una mezcla de tabaco con vino. Entonces yo les contaba toda esa parte de la historia y les planteaba este problema, que es un problema de ecuaciones, o sea, ecuaciones de funciones lineales. Según la receta de Descartes, esto es lo que me invento. Cada centímetro cúbico de vino contenía 200 unidades curativas, cada miligramo de tabaco 300. Si él quería tomar 2.400 unidades curativas, entre V centímetros cúbicos de vino y T de tabaco, miligramos de tabaco, ¿cuál es la función que relaciona el vino con el tabaco? Toma como variable independiente el tabaco. Y luego representa esa función porque no puede representar valores negativos, cuántos centímetros cúbicos necesitas si tomas tanto tabaco, cuántos miligramos si tomas tanto vino. Un problema de ecuaciones, de funciones lineales.
pero le había dado antes el contexto de contarle la historia de Descartes. Bueno, la cosa es que, claro, mezclando vino con tabaco, pues Descartes se murió, porque eso es que no era una medicina. Entonces se murió y como él no era cristiano, o sea, él sí era cristiano, mucho, pero como Suecia no era, pues no lo podían, lo enterraron en un cementerio de niños no bautizados, protestantes, claro, porque Suecia es protestante. Y allí lo dejaron hasta que pasaron 16 años. Cuando pasaron esos 16 años, Francia dijo, madre mía, tenemos aquí al padre del racionalismo enterrado en Suecia y es que eso no está bien, no lo tenemos que traer a nuestro país. Entonces le encargaron al embajador que estaba en ese momento en Suecia, Terlón, que hiciese todos los trámites para llevarlo a Francia. Este embajador lo hizo y una excentricidad de este hombre, cuando lo desenterraron, quiso quedarse con el dedo índice en pago a todos los trámites que había hecho. Bueno, muy bien, pues lo metieron en un ataúd bueno, en un ataúd, en una caja, porque lo que hicieron fue camuflarlo entre el equipaje que llevaba el embajador de camino a Francia. Él como que iba a un viaje suyo personal y entre su equipaje llevaba a Descartes. Y además le puso un sargento de la guardia, Plaston, para que estuviese allí pendiente de esa caja en particular. Bueno, además el viaje no lo hicieron por mar, que hubiese sido más rápido, sino que lo hicieron por tierra y tardaron 8 meses en llegar a Francia. El motivo de hacerlo por tierra es que no querían encontrarse con los ingleses, no fuese a ser que le quitasen el cuerpo de Descartes. Bueno, pues cuando por fin llega a Francia, primero va a la casa de un compañero suyo, que se llama, bueno, un amigo, Dalibert, después va a la iglesia de San Paul, a la iglesia de Santa María, de Santa Genoveva del Monte, después, todo esto a lo largo de los años. Cuando está en Santa Genoveva del Monte lo llevan yo es que no soy francés, a los pequeños agustinos. Estando allí estalla la Revolución Francesa, les da miedo que se pierda de nuevo, pero no, los revolucionarios dijeron, no, no, si nosotros lo valoramos mucho, lo que queremos es que lo llevéis de nuevo a Santa Genoveva del Monte, porque este va a ser lo que ahora se llama el Panteón de Ilustres. Lo llevan hasta allí y después lo volvieron a mudar a donde está ahora, que es en Saint-Germain-des-Prés. Vale, muy bien. Todo este periplo, vosotros decís, pero bueno, ¿para qué cuentas todo esto? Bueno, pues cuento todo esto porque resulta que como os he dicho antes, había un sargento que estaba pendiente de cuidar el féretro, la caja donde iba Descartes, y le cogió tanto cariño a su compañero de viaje que cambió el cráneo por el de otra persona. Y el cráneo de Descartes lo tuvo este Plato, bueno, es que lo tuvieron muchísima gente, incluso lo tuvo un yerno de Celsius, el de los grados Celsius, luego lo tuvo un discípulo de Linneo, es que hasta que lo encontró Berzelius y se lo llevó a Cuvier, pasó por 11 manos. Y se sabe cuáles fueron las 11 manos porque todos fueron escribiendo su nombre, si os fijáis en esa imagen, en el cráneo. Entonces escribieron su nombre en el cráneo, pues fue pasando de mano en mano, de mano en mano, hasta que por fin le llegó a Cuvier y lo dejó en donde está ahora, en el Museo del Hombre de París. Entonces, les cuento toda esta historia, que esto les gustó muchísimo porque era como, pero ¿qué me estás contando? El cráneo por ahí dando tumbos durante tantos años y la gente escribiendo su nombre, pero ¿qué gusto hay en eso? Pero, es que estuvo hasta en un prostíbulo, o sea, es que no podéis imaginar la historia del cráneo. La cosa es que yo les planteo un problema y como estábamos en el tema de geometría analítica, es totalmente inventado, por supuesto. Además, no se puede mover la imagen de tal y como está puesta con estos ejes cartesianos. Porque yo lo que les doy es la ecuación de una parábola que se queda sobre el cráneo como si fuese una diadema.
Y lo que quiero es que me comprueben si eso es verdad o mentira, teniendo en cuenta esos ejes los ejes cartesianos tal y como están puestos, pues que estudien los cortes con los ejes de esa parábola, el vértice, la concavidad, la convexidad, para ver si una vez que la dibuja le encaja como si fuese una diadema del cráneo de Descartes. Ese fue el problema que les puse. La verdad es que el examen le salió bastante bien. Igual porque habían hecho ya un simulacro con la historia mía, pero bueno. Bueno, lo que os estaba diciendo es que Descartes le gustó mucho viajar, pero es que casi viajó más de muerto que de vivo, porque vamos, es que sí, es increíble. Bueno, otra cosa que siempre fue Descartes y que lo comenté al principio es que fue una persona muy enfermiza. Y siempre se cuenta, y esto, yo creo que esto entra más dentro de la anécdota que de la realidad, pero bueno, la anécdota al final también forma parte de la historia, porque si siempre se ha contado. Se cuenta que estando una vez enfermo, pues estaba viendo el vuelo de una mosca en su cuarto y dijo, oye, ¿podría yo ser capaz de describir dónde va a estar la mosca dentro de un rato? ¿Qué camino sigue? Y en ese momento dijo, pues si yo mido la distancia donde está la mosca al techo, a una pared y a otra pared contigua, sé dónde está, la tengo totalmente localizada y definida. Y se levantó y sobre un papel pintó dos rectas perpendiculares y dijo, mira, cualquier punto de este papel lo tengo totalmente fijo, sé dónde está, lo puedo describir por su distancia a estas rectas perpendiculares, lo que son los ejes cartesianos, ¿no? Entonces, contando esa historia, pues yo les digo que está Descartes enfermo y que ve que una mosca se para en una ventana, que está en el punto -5,4 y los ejes cartesianos están en el centro de la ventana, ¿vale? Partiéndola a la mitad. Luego va caminando la mosca pues, sobre el cristal y llega hasta el punto 1,0, sale volando, vuelve a posarse y se posa en el punto 3 - 2. Pues que si cuando se vuelve a posar, se posa en un punto que está alineado con los dos primeros. Es un problema que si es fácil, pues nosotros estamos acostumbrados a pedirle esto en clase, pero la idea es metérselo dentro o proponérselo dentro de la historia de Descartes. Bueno, os sigo contando más cosas de Descartes. Había más problemas, ¿eh? Yo solamente os voy a contar 5, pero para que os hagáis una idea. Os he dicho que a Descartes le gustaba mucho viajar, pero no es que le gustase, si le gustaba, pero él lo que quería era conocer, por su filosofía, conocer las cosas por sí mismo, no creérselo porque alguien se lo contara y lo que él dice es no os creáis las cosas porque os las cuente alguien con que vosotros penséis que tiene autoridad moral o académica. Ser críticos y pensarlo vosotros y haceros vosotros una idea, ver vosotros si realmente esa es la verdad o vuestra verdad. No os lo creáis porque os lo diga. Entonces, intentando él ver que lo que le contaban era verdad, pues le gustaba viajar y conocer las cosas por sí mismo. Y la manera que encontró de viajar fue alistándose en el ejército. Entonces, él se alista en el ejército, de hecho allí conoce a un ingeniero con quien hace muy buena amiga y se jugaban a proponerse problemas el uno al otro y tal. Entonces, cuando se alista en el ejército, la primera vez lo destinan a Breda. Cumple sus obligaciones militares, deja el ejército y la segunda vez que vuelve ya lo destinan a la zona de Bohemia y su regimiento se deshace porque está a punto de comenzar la guerra de los 30 años y entonces hubo ahí mucho movimiento y su regimiento se deshace y él ya deja definitivamente el ejército. Pero claro, la guerra de los 30 años termina con las capitulaciones de Breda. Entonces yo ahí digo, oye, esta es la mía. Me cojo el cuadro de la rendición de Breda de Descartes y digo, jo, pues si Descartes no hubiese, de Descartes, de Velázquez, si Descartes no hubiese dejado el ejército, lo mismo hubiese terminado saliendo en este cuadro, porque estuvo moviéndose por ahí. La primera vez estuvo destinado en Breda. Entonces cojo, que por esto era lo de la fregona, la escoba y el recogedor en el patio de mi abuela, para tener un problema similar a este.
Cojo este de aquí es una lanza, la recta azul, la recta verde es la recta que sigue los documentos donde se de las capitulaciones y la recta roja es otra lanza. Y como tengo colocados los ejes de coordenadas, le digo, bueno, pues dame las ecuaciones de esa recta. Pero he aprovechado antes para contarle toda la historia de Descartes en el ejército y por dónde se estuvo moviendo. Y además ponemos algo de historia del arte. Bueno, y os cuento un último problema y cómo termina la historia de Descartes, que queda casi que lo más jugoso. Bueno, pues el último problema que os voy a contar es que, claro, como Descartes, como la reina Cristina de Suecia obligaba a Descartes a levantarse de madrugada y al final se terminó muriendo porque cogió frío en esas madrugadas, pues le digo, bueno, mira, uno de los problemas que planteaba la reina Cristina de Suecia a Descartes, totalmente inventado, ¿eh? Entonces, lo que quiero es que resuelvan un problema de Máximo, en este caso es de Máximo, eh, con el contexto de la historia. Entonces, lo que Cristina le dice a Descartes, el problema que le propone es, dime qué cantidad de dinero tengo que darle a mi primera y a mi segunda sirvienta, de manera que sumen 32 riksdaler, que es la moneda de aquel momento en Suecia, y que el producto sea máximo. Eso sale, es calcular el vértice de la parábola que te sale. ¿Vale? Pero bueno, en el contexto de la historia, para que pudieran resolver un problema de ese tipo, que lo habíamos trabajado, pero pues lo tengo que preguntar, pero en el contexto, ¿no? Y lo que os decía, voy a terminar de contaros cómo terminó Descartes, porque la historia siempre, bueno, históricamente se había creído que Descartes había muerto de eso, de una neumonía. Pero en 1980 se encontró una carta que había escrito el médico de la reina Cristina de Suecia, donde describía los síntomas que tenía Descartes. Y los síntomas que tenía, el color de la piel, la diarrea, los vómitos, o sea, todo lo que se describía en esa carta no cuadraba con los síntomas de una neumonía. Entonces, los médicos y los especialistas que vieron esos síntomas llegan a la conclusión de que parece que de lo que murió fue de un envenenamiento por arsénico. Entonces, en 2010 se encontró otra carta y en esa, y haciendo investigaciones de las relaciones que tuvo Descartes desde que llegó a Suecia en septiembre hasta que murió en febrero, los investigadores llegan a la conclusión de que realmente sí que murió envenenado y que fue el cura con el que vivió cuando llegó a Suecia el que lo envenenó cada vez que le daba la hostia consagrada mojada en vino, porque le echaba arsénico en el vino y entonces un día y otro día, un poquito y un poquito, al final murió envenenado por arsénico. Entonces es una historia como truculenta que para ponerla como final de examen era, no me lo puedo creer. Después de esto he usado el examen, ¿eh? Pero no lo he usado para ponerlo, sino como actividades de clase para contar la historia, porque sí, ya el examen estaba hecho, no tenía gracia repetir lo mismo. Si tenéis preguntas, lo dicho, ¿eh? Vosotros me frenáis. Yo doy por hecho que estáis ahí. Bueno, os sigo contando. No sé, en Cantabria, la Sociedad de Profesores de Cantabria está formada mayoritariamente por profes de secundaria, seguidos de profes de universidad. Pero no sé si de primaria es de lo que nosotros tenemos menos, pero bueno. La cosa es que en el libro puse un capítulo, este que se llama Grandi, y me gusta contarlo, aparte de porque la historia está chula y a los alumnos y a las alumnas les suele llamar la atención, aunque no se pueda profundizar, pues porque aquí hay gente doy por hecho que hay gente de la universidad, y si no la hay porque no se hayan podido conectar, estoy segura de que a vosotros os va a gustar, aunque no la podáis usar completamente en vuestras clases. Ya os digo yo que en secundaria no la uso, ¿eh? Pero llama mucho la atención en secundaria. Porque claro, yo le digo que les voy a demostrar que Dios existe matemáticamente y que esa es la demostración que se dio en la Edad Moderna, en el siglo XVII.
Vale, 16. La demostración de la existencia de Dios. Y yo les digo, cuando lo he hecho en tercero de eso cuando ven sucesiones. Todos los años, el tema de sucesiones, mi experiencia es que les cuesta. Entonces, algunos años el grupo muy bien y ha seguido muy bien y pues lo podía hacer y otros años es que prácticamente con darle 2 o 3 nociones ya le iba a explotar la cabeza y veías que no tiraban y no. Entonces, esto siempre lo he contado porque es curioso. Entonces yo le digo, cero es igual a cero más cero más cero más cero. Y claro, yo puedo poner siempre el cero como uno menos uno, uno menos uno, uno menos uno entre paréntesis. Pero luego yo puedo cambiar los paréntesis. Uno más menos uno más uno menos uno más uno más. Y claro, esos paréntesis que he cambiado me suman cero. Entonces yo partí de cero y llego a uno más cero más cero, 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 uno. Tenía cero y ahora tengo uno. De la nada ha nacido algo. Dios existe. Y esa fue la demostración que se dio. Entonces, esto es verdad, es mentira, ¿qué es lo que pasará aquí? Se puede hacer siempre, siempre funciona. Si agrupo mucho uno al principio, puedo sacar que el cero es igual a miles de millones. Vamos a ver. Entonces, claro, las matemáticas que se necesitan aquí son de primero de carrera. Por eso digo que se le puede dar esta idea, pero luego explicarlo bien, pues no, en secundaria no, ni en bachillerato. Bueno, esta demostración se debe a este hombre que hay aquí, que era un sacerdote italiano que se llama Guido Grandi. Vale. Él hizo esa demostración, pero no estaba convencido de ella, ¿eh? No estaba convencido y tampoco estaba, tan poca cantidad de convencimiento tenía que después de hacerla siguió trabajando en ella. Entonces, en una de las curvas que trabajó mientras que estaba intentando ver si eso que había hecho era verdad o era mentira, porque no le convencía, es la que llamamos bruja de Annesi. No sé si sabéis por qué se llama bruja de Annesi, pero todo es un problema de traducción. Eh, la, Annesi llamó a esta curva versiera. Versiera es como retorcía, cuerda. Realmente quiere decir cuerda en italiano. Pero un profesor de la cátedra lucasiana, que es como pues, esa persona cree que no va a tener problemas de traducción, pues resulta que ese profesor se equivocó al traducir y en lugar de traducirla como versiera, la tradujo como aversiera. Y aversiera, o sea, pensó que era aversiera y la traducción que le dio de aversiera es de bruja, porque aversiera es bruja. Entonces, por un error de traducción, se pasó de cuerda a bruja y por eso se llama la bruja de Annesi, pero vamos, no tiene nada que ver con Annesi porque Annesi era, si algo tenía era que era una santa, porque vamos, estaba ella quería ser monja y su padre no la dejaba y murió en la más absoluta pobreza porque todo lo que heredó de sus padres lo gastó con los pobres, o sea, es que no tiene nada que ver con bruja, era todo lo contrario. Entonces, aquí os doy, ya os digo que esto no lo he hecho en secundaria, ¿eh? Unas indicaciones para construir la curva de Arnesi, la bruja de Arnesi, que no es nada complicado, ¿eh? Porque se trata de construir la recta R, la recta S perpendicular, esta circunferencia esta circunferencia de manera que sea tangente a esta recta perpendicular paralela a a la R y esta semirrecta. Una vez que tenemos la semirrecta corta la recta T en un punto, este B, y a la circunferencia en este punto A. Y nos quedamos con la segunda coordenada la primera coordenada del punto B y la segunda del punto A. Y eso nos da el punto P, y entonces cuando vamos moviendo la semirrecta, nos va saliendo, este es el rastro que deja el punto P. Por eso digo que no es complicado, ¿eh? Ya no es difícil. La cosa es que una vez que nosotros tenemos el punto P, en lugar de utilizar coordenadas cartesianas, utilizamos coordenadas polares. Y aquí tenéis la expresión en coordenadas polares. Si vamos despejando,
de las polares para pasar a la ecuación implícita de la curva, obtenemos la expresión y igual a 1 partido x cuadrado más 1. Y esa expresión, cuando nosotros sustituimos la x por 1, bueno, primero hacemos el desarrollo en serie de potencia de esa expresión, de 1 partido por 1 más x cuadrado. Y cuando sustituimos la x por 1 y desarrollamos la suma esa infinita, resulta que lo que tenemos es que un medio es igual a 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1. Entonces, eso es lo que hace que se una la serie de Grandi con la bruja de Annesi. Y es lo que hace que Grandi diga, algo tengo que estar haciendo mal, porque cuando yo veo que mi serie se iguala con la curva de Annesi, no me sale, a mí no me sale un medio, no me sale 1 ni me sale 0. Es que depende de si sumo un número par de números o sumo un número impar de números. Igual cuando me voy al infinito se va a un medio, no me queda claro. Por eso él siguió trabajando en ella. Siguió trabajando en ella tanto como para que se interesara por sus trabajos Leibniz y otros matemáticos. De hecho, hubo uno, Christian Wolff, que dijo, pues yo voy a utilizar la misma idea de Grandi para hacer la suma de la serie 1 menos 2 más 3 menos 4 más 5 menos 6. Y ahí fue donde Leibniz dijo, tú no puedes hacer lo mismo que está haciendo Grandi, porque para que tu serie converja, él no lo dijo así, pero realmente estaba dando el criterio de convergencia de series alternadas, su criterio, el que lleva su nombre. Los términos de la serie tienen que ser decrecientes y tienen que tender a 0, los términos en valor absoluto. Si pasa eso, entonces la serie es convergente, si no, no. Entonces, claro, hubo muchísimos matemáticos, y de hecho después siguieron habiéndolo, que se interesaron por la serie de Grandi porque él mismo no estaba seguro y estaba trabajando en ella. Quiero que sepáis que Grandi era un matemático estupendo. En una de las visitas que hizo a Inglaterra lo hicieron miembro de la Royal Society, o sea que no estamos hablando de que era un iluminado, no, y tiene trabajo sobre las curvas que sigue, por ejemplo, el péndulo de Foucault, pues tiene trabajo sobre curvas de estas que hacen como flores, que hay libros publicados de él y tal, que era sería sacerdote y él diría que como del 0 salía el 1, Dios existía, pero eso no está reñido con su trabajo como matemático, que es bueno. Bueno, os pongo un ejemplo de una serie que sí que cumple el criterio de convergencia de Leibniz, es de los términos son decrecientes y el límite del término es 0, y os doy otro criterio, el de Cauchy, que nos dice que una serie, sea alternada o no, es convergente si sus sumas parciales tienen un límite y es finito, y la suma de la serie va a coincidir con ese límite. Un ejemplo en el que podemos ver eso, pues es esta serie que ya os la he puesto antes como ejemplo, pero claro, como a mí esto me gusta y me gustaría en algún momento explicarlo en secundaria, yo sola conmigo misma he dicho, vale, ¿y si lo represento? Si lo representamos, digo, aunque sea en bachillerato, si lo representamos vamos viendo que esos puntos siempre están más cerca en el límite hacia un punto que es el límite de la serie, pero claro, habría que hacerlo con muchos más puntos. Estoy intentando, que ya os digo que no lo he hecho nunca, hacer ver a los alumnos esa convergencia, cómo se ve con el límite, dándole valores a la serie, pero todavía no lo lleva a la clase. La cosa es que seguimos avanzando en la historia y el hecho de que salga un medio es porque la serie de Grandi es sumable Césaro. O sea, cuando una serie es sumable Césaro, lo que quiere decir es que el límite de la media de las sumas parciales, podríamos decir, tiene un valor. Si una serie alternada es convergente, va a ser sumable, va a tener una suma. Y esa suma va a coincidir con la suma que nos dé el criterio de Césaro, ¿vale? La manera de sumarla de Césaro.
Pero puede ser que haya series que no sean convergentes y sí que sean sumables Césaro. Lo bueno que tiene es que si son convergentes, la suma va a ser la misma que la que da Césaro. Al revés no lo tenemos. Si lo tuviéramos, pues ya habría habido solución de la serie de Grandi. Entonces, en el caso de la serie de Grandi, que no es convergente según los criterios que hemos visto antes, sí que tiene suma de Césaro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la media de la suma, de las sumas parciales, tanto si n es par como si n es impar, su límite es un medio. Entonces, la suma de Césaro de esa serie es un medio, que era lo que le estaba saliendo a Grandi cuando la relacionaba con la serie con la bruja de Annecy. Pero puede ser, lo que pasa es que él es sumable Césaro, pero no es sumable en el sentido matemático que nosotros le damos, sin llevarle el apellido Césaro. Hay otras series que no son sumables Césaro ni son convergentes, y este es otro ejemplo. Porque cuando hacemos la media de las series de las sumas parciales, cuando n es par sale menos un medio, cuando n es impar sale un medio, el límite. Entonces, como los límites son distintos, esa suma no es sumable Césaro, pero es que ya también tampoco es sumable en el sentido normal, sin el apellido Césaro. Y os dejo un ejercicio por si os queréis entretener esta tarde cuando yo me vaya. Que calculéis la suma de Césaro de esa serie, ¿vale? Si queréis comprobar antes si es sumable en el sentido ordinario o normal, como queramos llamarlo, sin el apellido César. Entonces, ya os digo que yo esto en secundaria no lo he hecho, estoy ahí pensando a ver cómo lo puedo hacer, pero sí que lo de que del 0 salga en 1 le encanta. Y ese es el momento de decirles, por lo menos yo lo hago, que hay propiedades que nosotros las damos por sabida y que siempre se cumplen, como la asociativa, y que hay que tener cuidado porque hay ciertas circunstancias en las que la propiedad asociativa no se cumple, y es, por ejemplo, cuando una serie es alternada. Entonces, es verdad que en segundo de bachillerato se van a encontrar con que la propiedad conmutativa tampoco se cumple cuando tenemos matrices, pero si se le va sonando desde antes que hay propiedades que no, porque siempre hayan visto que se cumplen siempre, pues ven que tienen que tener cuidado con esas cosas, sobre todo pensando en alumnos que realmente tienen muy claro que quieren estudiar algo de ciencia. Si le va sonando esas cosas, pues a mí me parece que es buena idea. Bueno, y voy a ir terminando, pero tenemos que hablar de Sophie Germain. Además, como decía Beatriz, en nada de tiempo, en 15 días, estamos celebrando el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, así que vamos a hacerle un homenaje a Sophie Germain, y además así empezamos con mujer y terminamos con mujer. Bueno, pues os cuento. Sophie Germain tuvo la suerte o la mala suerte, según se mire, de nacer muy cerca de que estallara la Revolución Francesa. ¿Por qué digo la buena o la mala suerte? Pues porque nació en el 76, en 1776. ¿Por qué? Pues porque gracias a que iba a estallar la Revolución Francesa, sus padres, protegiéndola, pues no la dejaban salir de casa. Entonces se quedaba en la biblioteca de su casa. Y como la biblioteca tenía muchísimos libros, pues ella leyó mucho, y no solamente leyó novelas, podríamos decir, no solamente cosas de mitología, no, leyó de todo. De hecho, cayó en sus manos un libro de historia de las matemáticas de Montúcla, y allí leyó la historia de Arquímedes, de cómo Arquímedes murió, porque, ya sabéis, estaba en la playa dibujando en la arena, y llegó un soldado romano y le pisó sus cálculos en la arena. Y entonces Arquímedes le dijo, oye, no me pises lo que estoy haciendo. Y el soldado, el legionario romano, se sintió ofendido, y a pesar de que le habían dicho, no vayáis a matar a Arquímedes, que lo queremos para que sea nuestro ingeniero y esas cosas tan chulas que se le ocurre, que es capaz de quemarnos las velas de los barcos a distancia, la haga para nosotros, pero el otro, su ego le pudo más y lo mató. Entonces, Sophie Germain, cuando leyó eso, dijo que es lo que tiene eso que estaba haciendo Arquímedes, que perdió la vida
haciéndolo. Yo quiero saber qué es lo que es eso. Entonces, cuando yo he contado la historia de Sophie Germain, lo he hecho en bachillerato, lo he hecho en segundo de bachillerato. Ya sé que no da mucho tiempo, pero si se llevan las cosas preparadas, pues en un ratín sí que se puede ver, porque de todas maneras lo vamos a intentar hacer. Nosotros vamos a intentar hacer que entiendan la integral definida lo que es. Entonces, en estos tres, yo después os comparto la presentación, a mí no me importa, ¿eh? En estos tres enlaces lo que yo tengo es cómo calcular las sumas inferiores y las sumas superiores bajo una parábola, ¿vale? Entonces, si nosotros les vamos a enseñar eso, podemos aprovechar para decirle que el método de exhaustión se debe a Arquímedes y eso fue lo que Sophie Germain estuvo buscando cuando leyó la historia de Arquímedes y por eso se empezó a interesar por las matemáticas y por el análisis. Entonces, esto que yo estoy enseñando está sacado de esos archivos de GeoGebra que os he dejado ahí, de esos enlaces, ¿vale? Lo que yo siempre lo he hecho utilizando el procedimiento de Fermat, pero bueno, hay otros, ¿vale? El de Fermat es que sale muy bien porque si ya han estudiado las series geométricas, pueden calcular la suma de una serie geométrica de razón menor que 1. Entonces sale todo muy cuadradito y muy bien. Pero se podría hacer con los rectángulos, con las bases iguales, ¿vale? Entonces, yo aquí lo que hago es definir los puntos en los que divido el segmento, lo hago de 0 a 3. Cada x sub i es un elemento de esa serie geométrica. Hago la diferencia y para las sumas inferiores calculo f del x sub i más 1, que es el que queda más cerca, tal y como estamos viendo en la imagen, más cerca del origen de coordenadas. Luego, calculamos el producto de la base por la altura para calcular el área de esos rectángulos y hacemos la suma de todos ellos, ¿vale? Eso es lo que está explicado aquí. Si lo llevamos preparado, también depende del grupo. Yo la última vez que di segundo de bachillerato no pude hacerlo, pero era un grupo que es que venía bastante mal, porque se le había cruzado una pandemia dura, larga. Entonces no pude hacerlo. Pero sí que es verdad que hubo un segundo que tuve muy bueno. El año justo siguiente a la pandemia, que claro, primero de bachillerato, la mitad lo habían visto bien, que sí, además es que era un bachillerato distinto. Entonces, con el procedimiento de Fermat y teniendo en cuenta la suma de la serie geométrica de razón menor que 1, nos sale que esa es la suma de los rectángulos inferiores, los que quedan por debajo de la parábola y con la recta x igual a 3. De la misma manera podemos hacer las sumas superiores, lo que pasa es que para las sumas superiores nos tenemos que quedar con la imagen del punto que queda más aislado en cada segmento, el que queda más aislado de la recta del origen de coordenadas. Vale, esto es que he cogido el ratón y he metido la pata. Bueno, la superficie que queda encerrada por la parábola y la recta x igual a 3, una vez que calculamos la suma de la serie geométrica de razón menor que 1, cuando calculamos la suma esta, lo que nos queda es esto de aquí. Y resulta que la parábola, el segmento de parábola, queda por debajo de esta suma y por encima de la anterior que habíamos hecho. Y por el teorema del sándwich, el área de la parábola es igual al cubo partido 3, ¿vale? Entonces, bueno, porque lo sabemos. Pero yo creo que esto, si tenemos un bachillerato que es de ciencia y que va de... es que hay algunos que les gusta estudiar matemáticas, física y tal. Si es bueno, yo creo que no está de más hacérselo, pero cada uno que mida hasta dónde puede llegar. A lo mejor solamente tenéis que usar los archivos de GeoGebra y que vean cómo se van formando muchos segmentos. Los rectangulitos se van transformando en muchos segmentitos y se va acercando al área del segmento de parábola. Bueno, la cosa es que Sophie Germain se interesó por esto
porque había leído la historia de Arquímedes en el libro en la historia de la matemática de Montupla. Cuando sus padres se dieron cuenta, dijeron, hasta aquí hemos llegado, porque lo que a ellos les parecía un motivo de orgullo, que su hija hubiese aprendido otros idiomas para poder leer los libros de la biblioteca y tal, cuando se dieron cuenta de que se estaba enfocando hacia la ciencia, ya no le parecía tan bien. Entonces, como no le parecía tan bien, le quitaban las mantas, le apagaban las luces, le apagaban las chimeneas, pues todo, pero es que a ella se le olvidaba hasta comer, que tenía que decirle a los sirvientes, bebe agua. Entonces, por mucho que los padres dijeron que no, ella dijo que sí. Y al final terminaron cediendo, contrataron a algunos tutores para que fueran a darle clase y ella se hizo con unos apuntes de la Escuela Politécnica de París, que por cierto no aceptó a mujeres hasta 1972, para que os hagáis una idea. Con esos apuntes, ella siguió el curso como si estuviese dando a clase, yendo a clase con la ayuda de sus tutores y demás, y presentó un trabajo de fin de curso a la gran, pero se le hizo pasar por Monsieur Leblanc porque decía, es que si no, no me va a tomar en serio como se entere que soy una mujer, si ni siquiera nos dejan entrar. Entonces, cuando vio la calidad del trabajo Legrand, quiso conocerla, se tuvo que descubrir y decir que era una mujer y Legrand no se enfadó, sino que la animó a que siguiera trabajando por ese camino, que era el de análisis. Pero en ese momento, Legendre y Gauss habían publicado Gauss sus disquisiciones aritméticas y Legendre otro libro sobre teoría de números. Entonces se empezó a interesar por la teoría de números y fue cuando conoció el teorema de Fermat. Ahora teorema, entonces era conjetura. Entonces, ya sabéis que si tenemos un número mayor que 3, pues no existen números positivos tales que se cumpla la igualdad de Pitágoras, pero con Sn distinto, mayor o igual que 3, distinto de 2, ¿vale? El teorema de Pitágoras con n con exponentes distintos de 2. Hasta ese momento se habían hecho avances, pero el mayor que se hizo hasta ese momento fue con el teorema de Germain. Ella fue la que dio el salto mayor hasta finales del siglo, bueno, mediados del 19, finales del 18, no, mediados del 19, con Kurt. Entonces, el teorema de Germain lo que dice es que si tenemos un número primo y 2n más 1 es primo, ese número primero ya empieza a llamarse primo de Germain. Los números x y z no van a cumplir, que no sean divisibles por n, no cumplen el teorema de Pitágoras para n mayor o igual que 3. Ya quedaba un poco más de la mitad del teorema por resolver. Es curioso que Fermat dejara escrito en el margen de un libro de, ya sabéis, de la aritmética de Diofanto, que era muy estrecho para que le cupiera la demostración. No me extraña. La demostración se hizo en 1994 y ocupó 98 páginas. Entonces, el margen seguro que era estrecho. Bueno, como acabamos de definir los primos de Germain, les pido a los alumnos, esto lo he hecho en primero de la ESO, he dicho, mirad, para que sepáis, a ver, le he hablado de Sophie Germain y le he dado la definición de los números primos de Germain y le he dicho que me calculen los menores de 300 es mucho. Entonces, menores de que 100, de 150, una cosa así. Luego, mientras que estaba haciendo todos estos estudios, Sophie Germain se encontró con esta identidad. Claro, las identidades notables nosotros las trabajamos, pero yo casi siempre las he trabajado en segundo. Pero trabajarla a nivel algebraico a mí me parece un rollo esto de ponerlo a multiplicar que no me gusta. Entonces, hace ya años que lo que hago es hacerlo con papiroflexia. Y yo siempre lo tengo preparado, vamos, es que tengo casi siempre un cuadrado de papel por casa y me dice, ya están doblando. Y aquí tengo uno que es el de el cuadrado de una diferencia, que es el que está ahí representado, ¿vale? Entonces, hay alumnos que no lo ven, ¿eh? Prefieren multiplicar y no lo ven, pero no es mala idea. Yo creo que los que entienden esto les resulta más fácil la parte algebraica, los que no entienden esto les resulta más fácil memorizar, la verdad, pero bueno.
Os dejo, es que estoy viendo la hora y me he puesto nerviosa. Os dejo indicaciones para calcular el cuadrado de la suma, que para mí es más fácil que el cuadrado de la diferencia, y suma por diferencia. Os he dado el del medio. Suma por diferencia yo creo que es el más complicado y el cuadrado de la suma el más fácil. Y, por supuesto, antes de contaros nada, que sepáis que Sophie Germain le dio mucho miedo que Gauss, porque nunca se conocieron, ellos se escribían por carta. Y nunca, jamás, siempre fue todo por carta. Y estuvieron escribiéndose como 8 años. Entonces, le dio miedo que cuando Francia invadió Prusia, Gauss se ensimismara en sus problemas matemáticos y le pasara como a Arquímedes y falleciera. Y entonces Sophie Germain envió a un amigo de la familia para que protegiera a Gauss, que era un soldado. Entonces, cuando ese amigo de la familia volvió, le dijo a Sophie Germain, oye, que dice Gauss que muy agradecido, pero que no sabe quién eres. Y entonces tuvo que volver a descubrirse y decir que ella era Messier Leblanc, porque siempre usaba el mismo seudónimo, y Gauss o sea, le agradeció mucho y le dijo que no tenía que avergonzarse de ser mujer, porque al contrario, le daba aún más mérito a todos los resultados que había obtenido. Se separan sus caminos porque Gauss empieza a interesarse por las matemáticas aplicadas y Sophie Germain se empieza a interesar por la descripción de la curva de la superficie de los experimentos de Chladni. Ya sabéis que son unas placas de metal, se le echa arena, se puntea con el arco de un violín y hacia las zonas que hay menos vibración es hacia donde tiende la arena. Dependiendo de cómo se puntee, pues salen dibujos chulos como estos que veis aquí. Entonces, la Academia de las Ciencias de París lanza un concurso para ver quién es capaz de descubrir cuáles son, de encontrar las funciones que describen esas curvas que salen. Y Sophie Germain se presenta en 2011, pero en 2011, en 1811 el premio queda desierto. 2 años más tarde le dan una mención de honor y en 1815 por fin le dan el premio. Y le invitan al acto de entrega de premios, pero por supuesto ella no va, porque dice, o sea, la Academia de la Ciencia se reúne cada vez que quiere y no me invitáis por ser mujer y ahora porque me vais a dar un premio, sí, pues yo no soy vuestro mono de feria. Y no fue. Pero 2 años más tarde se convierte en secretario perpetuo de la Academia Fourier, que era muy amigo de ella, y entonces él es el primero que acepta mujeres en la Academia de Ciencias de París. La primera que entró fue Sophie Germain. Bueno, aquí si veis el ejercicio que he planteado, esto lo he hecho en tercero, es que a mí me gusta mucho la geometría. En tercero de la ESO, cuando estudian los frisos, los mosaicos y tal, pues para que estudien la simetría de, de las figuras que salen cuando se hace el experimento de Chladni, si son de simetrías centrales, si son de giros, si son de simetría y nada más. Y luego planteo otro problema que, bueno, pues imagínate que hay una empresa, bueno, imagínate no, me invento que hay una empresa que se dedica a hacer losas para las calles siguiendo las figuras que salen en el experimento de Chladni. Y digo que hay un ayuntamiento quiere losas a una plaza y que la empresa le ha dicho que si todas las losas son iguales le sale más barato. Y ahora pregunto, pues ¿qué tiene que ser el polígono de la losa? ¿Cóncavo o convexo? ¿Con muchos lados, con pocos lados, con cuántos lados? ¿Cuál es el mayor número de lados? ¿Tiene que ser un polígono regular, irregular? Vamos a trabajar la geometría de los polígonos. Y voy a terminar ya lo prometo. A ver, cuando Sofía me muere, nunca se casó, está enterrada en el cementerio de Père Lachaise. Estuve en 2019, no fui capaz de encontrar su tumba, a pesar de que cuando entras te dan un díptico y te encuentras un mogollón de gente, ¿eh? O sea, y tienen localizado a muchísima gente, que no digo que no tenga que estar esas personas, pero yo creo que ella debería de estar también porque se merece el reconocimiento, porque ni siquiera está en la Torre Eiffel donde ponen los nombres de todos los científicos que contribuyeron a su construcción y ella con sus estudios
de en los mismos de estos de Clarny, de cómo afecta el movimiento a la superficie, sus resultados se utilizaron para construirla, entonces yo creo que se merecía estar ahí. Pero da igual, porque resulta que en 2016 sí que se le hizo un reconocimiento y es que La Poste, que es como el correo francés, lanzó una serie de sellos en conmemoración de su 240 aniversario de nacimiento, ¿vale? Entonces, estos son los sellos y el problema que planteo, esto es hasta donde queráis llegar, por ejemplo, en primero de eso, ¿vale? Digo en primero de eso porque antes de empezar álgebra, por ejemplo, ¿vale? Cada sello está separado por una serie de orificios. Bueno, pues en esta imagen, ¿cuántos orificios completos hay? Si según la poste en cada hoja hay 48 sellos, pues ¿cuántos orificios hay en esa hoja? Cuidado aquí porque yo no digo cómo están colocados los sellos. Entonces se trata de jugar según coloquemos los sellos cuántos agujeritos salen. Si pudiéramos tener hojas que cupiesen N sellos, ¿cuántos orificios completos habría en ellas? Y aquí es donde, por lo que digo, antes de introducir el álgebra, pero esto hay que ver hasta dónde llega cada crío. Igual es un problema de estos de suelo bajo, techo alto y ver hasta dónde llega cada uno. Y para que vean la diferencia entre la disposición de los sellos y la superficie se conserva, pero los sellos, los agujeritos de los sellos no. Entonces, si te doy la dimensión de los sellos, qué superficie ocupan estos 9 sellos, los 48 que hay en la hoja de la poste, qué superficie no ocupan, y ahí da igual cómo estén colocados. Y en una hoja en un folio normal y corriente, DIN A4, pues cómo tendrías que colocar los sellos para que el desperdicio de papel fuese mínimo. Y así ven lo que es que una magnitud se conserve o que no se conserve. Y nada más, que me he pasado mucho, ya lo siento. Nada, Pilar, es que está súper interesante. Tú lo Como le sabes. dices tú, la salsa rosa, algo, no sé cómo lo has dicho, salsa rosa de las matemáticas, pues vas enganchando, ¿no? Imagino que tus alumnos se deben de enganchar bastante a las historias. Bueno, pues yo te voy a dar la enhorabuena, me ha encantado, ¿eh? La gente ya está poniendo en el chat, ya lo han dicho antes que estaba muy interesante, no te he interrumpido porque para decírtelo, pero lo han dicho antes que estaba muy interesante y ahora lo están repitiendo, estaban dando la enhorabuena y diciendo que les estaba encantando. A mí me gusta mucho, Pilar. Yo te había escuchado algunas de las historias, ya lo has dicho que has cambiado algunas para la de hoy. Mira que he leído el libro, pero no es lo mismo, ¿no? Vas leyendo, te las van contando y sobre todo contextualizándolas, ¿no? En qué curso las puedes hacer y eso pues ayuda, ¿no? Da muchas pistas, ¿no? En Extremadura también se ha representado Dido y Eneas este verano Ay, qué bien. en el Teatro Romano, así que En tendremos que Mérida, cambiar. además, bueno, bueno. Tendremos que cambiar el enunciado, hay que ponerle las plazas del... Ya, ya no tenéis excusa, ya tenéis que contarlo. Ya no queda otra. Muy bien, me ha gustado muchísimo. Me alegro. Pilar, dinos dónde podemos adquirir el libro, porque yo lo cogí en la Jaén, lo compré en la Jaén, pero... La federación lo tiene, la página de la federación se puede adquirir sin problema. Vale, muy bien. Es que lo estaban preguntando por aquí, el título y el título y la editorial. A ver, la editorial también, pero yo creo que hay que barrer para casa. Sí, preguntaban que Entonces, de qué editorial era, ¿no? Que es de Cataratas, sí, ¿no? es de catarata, sí. A ver, que también se puede comprar en Amazon, pero yo creo que el hombre, la federación, ya que hace el esfuerzo de editarlo, pues que se lleve ello algo de beneficio también. Fenomenal, sí, sí, sí. Sí, fenomenal, fenomenal. Bueno, pues tenemos pistas para el próximo 11F. Y bueno, Sí. y para todo el curso, ¿no? Está fenomenal. A mí me ha resultado muy valiente lo de introducir las historias en el examen. A mí Eso, me costó, ¿eh? Ahí ya fue como te perdió al río, ¿qué puede pasar en pandemia? ya, ya, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, como vamos bien de hora, pues nada, agradecerte. Muchísimas gracias
por A habernos vosotros. contado tantas historias, por habernos animado a introducir la historia de las matemáticas en nuestras clases y habernos dado esas pinceladas para hacerlo de forma sencilla, desde, fijaros, desde los niveles esos de primero de la ESO que nos has ido contando. Bueno, lo de las series ha sido ya, uf, madre mía, es difícil, ya para Sí, nota. eso es Está difícil. bien, para todos los públicos, ¿no? Eso es, pero hay que medir. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar. Yo no lo he hecho siempre, ¿eh? No, Pero hombre. algunas veces te encuentras con gente que es extraordinariamente buena y dices, pues aquí me voy a arriesgar, a ver. Pues sí, para todos, ¿no? Tiene que haber para todos. Pues Eso. nada, muchísimas gracias, enhorabuena. Y a los asistentes, os pregunta que si vas a compartir la presentación, Y sí. ahora te la envío. Y cuando lo ponemos en las redes, como lo vamos a poner próximamente, pues lo compartimos, ¿vale? En el próximo enlace del correo, pues lo ponemos. Muy bien. Em, Iba a decir que el próximo martes que tenemos es el del 25 de febrero, ¿vale? Para que lo tengamos presente, sobre GeoGebra y Mate GG. Va a ser Enrique Hernando que nos va a hablar sobre, bueno, pues sobre el programa Mate GG. Lo conocéis, si no lo conocéis, pues él nos va a darnos buenas pinceladas. Y lo vamos a adelantar un pelín. Vamos a empezar a las 5 menos cuarto, ¿de acuerdo? Lo pondremos en el correo cuando mandemos el correo para el próximo, pero ya para que lo vayáis sabiendo y lo pongáis en la agenda, que va a ser eso, 15 minutillos antes. No sé, si alguna cosilla más, si alguien quiere preguntar algunas cosas, por aquí la gente sigue diciendo lo mismo, que muy interesante, gracias, gracias, un Mira, saludo estaba mirando para compartiros el enlace en el en chat. el chat. Bueno, pues si no lo pones genial y si no, ya me lo compartes y lo pone Eso. la compañera Isabel, que es la que lleva las redes, se lo damos para que lo ponga en la difusión. Como también se graba el Mate Martes, cuando se ponga, pues Vale, también. mira, que Ah, probar mira, a ver muy bien. si lo Ah, podéis ver y si no, a pues ver, un lo segundito, porque comparto. creo que solamente ha llegado a los panelistas. Lo vamos a poner para que lo pueda llegar todo el mundo. A Vale. ver, Y de todas yo maneras, ahora, abrirlo por si por casualidad no. ¿vale? Yo también lo voy a probar. Eso es, Sí, probarlo, porque si no. ¿qué sale? Está público, perfecto. Vale, muy bien. Sí, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Está muy a Venga, gusto, ¿eh? sí, encantada. Sí, Da sí. gusto hablar contigo.